Hola, mi nombre es Walter René Cadena Fanador, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, y tengo el gusto de saludarlos de manera sincrónica hoy, 20 de julio de 2015, desde la ciudad de Bogotá. Agradezco al profesor Rafael Supo Jalasi la invitación a leer la segunda edición de su libro publicado por la Universidad Privada de Tacna y a prologarlo en los siguientes términos. La historia del derecho privado en América Latina ha sido singularmente prolija y ha alcanzado una serie de hitos importantes. La cantidad y calidad de los juristas que han trabajado en el desarrollo de enfoques sobre el derecho civil, de familia y de tantas otras áreas privatistas dan cuenta de estos esfuerzos que han sido tomados como referencia en otras jurisdicciones nacionales e internacionales. Algunas escuelas del derecho se encuentran en una tendencia de exclusivo seguimiento de las novedades legislativas y judiciales de países como Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra, obviando la riqueza intelectual que existe en los países de la región latinoamericana. No está mal estar al tanto de los enfoques jurídicos anglosajones o europeo-continentales, sino que llama la atención de que la revisión del acontecer jurídico en los países vecinos ha sido escaso. De por sí, hasta no hace mucho tiempo en las escuelas de derecho de Sudamérica no se citaban normas, fallos o doctrinas de otros países latinoamericanos, quizá por considerar que eran simples calcos de lo desarrollado en los países occidentales más avanzados. En muchos casos se ha dado un proceso inapropiado de trasplantación de instituciones jurídicas extranjeras, ya que no se ha hecho un debido análisis del contexto en que fueron creadas, ni tampoco se hizo la evaluación de las consecuencias que puede acarrear su aplicación en un ámbito cultural y económico con tantas especificidades como el nuestro. El contexto de mayor interdependencia y comunicación que viven en la actualidad las diferentes culturas jurídicas en el mundo demanda un proceso de seguimiento interacción y asimilación normativa que se caracterice por una comprensión integral de los fenómenos sociojurídicos y por una flexibilidad razonable en su aplicación. En caso contrario, se presentará lo que algunos autores, como el colombiano López Medina, llaman como bastardización del derecho. En derecho civil, América del Sur cuenta con una serie de personajes de talla mundial. Es el caso de don Andrés Bello, humanista en el sentido ilustrado del término, quien dejó una indeleble huella en muchas áreas sociales en la región, como filosofía, filología, poesía, diplomacia, educación, política, entre otras, y en especial en el derecho, con la redacción del Código Civil chileno promulgado en 1852 y que fue adoptado en diversos países latinoamericanos, e incluso fue tomado como referencia en culturas distantes como Japón. Bello hizo parte junto a 4 abogados de un concurso convocado por el gobierno chileno para redactar un código civil para esa joven república. Los abogados fueron abandonando el proyecto y solo quedó él, quien nunca había pisado una escuela de leyes como estudiante. Don Andrés era una persona de un vasto conocimiento, quien trabajó de manera sistemática durante más de un lustro para redactar una obra que ha sido erróneamente encasillada como un calco del Código Napoleónico y de las principales instituciones del derecho romano. En efecto, el venezolano de nacimiento expresó durante la presentación oficial del código que él se había basado en el Código Justinianeo. No obstante, tal como demostró el chileno Guzmán Brito en su completa obra de 1982, además de estas fuentes, la obra normativa se nutrió de manera importante del Código Civil austriaco, de manera directa del Digesto, en su versión Mos Gallicus, sin comentarios, también de muchos apuntes doctrinarios de Savigny, quien fuera un gran crítico del Código Napoleónico, y de muchos preceptos de la denominada Segunda Escolástica,
aquella que fue liderada por los dominicos y los jesuitas, ya que la norma debía contar con la aceptación de la influyente Iglesia Católica. Al respecto, el chileno Guzmán Britos apunta, abro comillas, el código no fue solo un producto técnico, como obra legislativa destinada a señalar la dirección y sentido a las actuaciones humanas. También fue un modelo absorbente de ideas sobre organización social. Igualmente en esto vinculóse él con el moderno movimiento codificador, que aspiraba no solo a la reformulación técnica de la legislación y el derecho, sino además a su reforma de fondo, mediante la inserción de ciertas ideas en la legislación que nuevamente se formará. La mayor parte de cuanto puede decirse de este propósito lo resumiremos en esta fórmula. El código fundóse en el modelo de una sociedad de hombres más libres e iguales en el orden civil, sometidos sin embargo a la ley. Cierro comillas. El Código Civil chileno es un elaborado pastiche legislativo con las normas e instituciones vanguardistas de la época, literalmente bien escrito, y que no contiene errores gramaticales u ortográficos. Era la época de las obras legislativas monumentales, productos reposados, periodos de elaboración y que eran redactadas fundamentalmente por un solo autor. Igual sucedió en esta misma materia con otras dos grandes figuras del derecho civil sudamericano, Augusto Teixeira de Freitas y Dámaso Simón Dalmacio Vélez Arfiel. El bahiano Teixeira de Freitas, contemporáneo de Bello, fue catalogado el jurisconsulto del Imperio Británico al redactar la Consolidação das Leis Civis de 1857 y el esbozo de Código Civil de 1864. Esta última obra fue un encargo del emperador Pedro II, la cual contó con casi 5.000 artículos, pero que nunca fue adoptada como norma. No obstante, tuvo una importante influencia en el posterior Código Civil Brasilero de 1916, así como en los códigos adoptados en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Nicaragua. En efecto, el jurista brasileño mantuvo una prolija correspondencia con Vélez Sarsfield, el redactor del Código argentino, que recogió en gran medida la propuesta normativa presentada en el esbozo. Así, con ciertos ribetes pirandelianos, Freitas pudo ver cómo en 1871 gran parte de su ideal codificador estaba legislativamente en vigencia en la Argentina. El grueso de la obra de Vélez Sarsfield se mantendrá vigente hasta el mes de agosto de 2015, cuando entre en vigencia definitivamente un nuevo código que aglutine las materias civiles y comerciales en dicha república. Ya en el contexto internacional, el derecho privado se ha erigido en las últimas décadas en las áreas del derecho con mayor desarrollo, planteando grandes retos para todos los operadores judiciales. Los constantes cambios que se han planteado conllevan una revisión permanente de conceptos como soberanía, jurisdicción, competencia o capacidad legislativa, esto que denominan nomopoiesis, las cuales tradicionalmente se han definido desde los postulados de la modernidad, pero que tras varios siglos de evolución sociojurídica es normal que requieran readecuación en su naturaleza y alcance. Más aún cuando la sociedad percibe una diferencia peligrosa entre lo que es la justicia y lo que es el derecho en la práctica. Para ello hay que conciliar lex con loa, derecho con norma, sociedad con Estado, tal como señala el tratadista y actual magistrado de la Corte Constitucional Italiana, Paolo Grossi. Abro comillas. El derecho es aplicación más que norma. El único instrumento para quitarle al derecho el repugnante esmalte potestativo y autoritario tradicional era y es concebir su producción como un procedimiento que no termina con la aprobación de la norma, sino que tiene un momento subsiguiente, el interpretativo, como momento propio de la formación de la realidad compleja de la norma. En suma, la interpretación como momento esencial de la positividad de la norma
condición necesaria para la concreción de su positividad. Cierro comillas. En lo particular me ha llamado la atención la forma en que el derecho mercantil ha alcanzado las diversas jurisdicciones estatales, acercándolas a partir de las necesidades de los comerciantes y mercaderes. Por ejemplo, las estipulaciones contractuales de selección de norma y jurisdicción aplicable, las facilidades en los medios de pago y el fluido intercambio comercial transfronterizo han conllevado que se genere una especie de lingua franca en el derecho internacional privado, en materia de la compra-venta de mercaderías, lo que permite un fácil entendimiento jurídico entre sus actores, sean estos compradores africanos o europeos, vendedores chinos o peruanos o colombianos, y entidades financieras estadounidenses o británicas. Todos hablan bajo el idioma de instrumentos y prácticas internacionales comúnmente aceptadas. De allí que siempre será afortunado que en nuestros países latinoamericanos se publiquen obras que recojan el pensamiento jurídico acorde con nuestras realidades. Este es el caso de esta segunda edición del Tratado de Derecho Internacional Privado, en el que se hace un propedéutico y útil recorrido por los temas esenciales del derecho privado en el contexto de la sociedad internacional. Con un lenguaje accesible y una estructura esquemática coherente, la obra le brinda al lector la oportunidad de acercarse a estas temáticas con un gran provecho doctrinario. Siempre es placentero publicar un libro, pero la satisfacción aumenta para el autor cuando dicha obra se mantiene viva, en la medida en que se elaboran nuevas ediciones, cuando la obra es consultada y citada por otros juristas, y cuando la publicación es utilizada de manera recurrente en las escuelas universitarias, por los operadores judiciales y en los estrados de la rama. Todo ello se conjuga en esta obra de Rafael Supo Galassi, ilustre jurista, académico de vocación y amigo entrañable, quien ha mostrado a lo largo de su carrera profesional un ferviente compromiso con el derecho, con la educación universitaria y en especial con su Universidad Privada de Tacna y, por supuesto, con su país. No resta sino dejar en buen recaudo de los amables lectores esta segunda edición del tratado para sus comentarios y estudios. Deseándoles un feliz y provechoso lanzamiento de esta segunda edición y confiando que seguiremos estrechando lazos profesionales y académicos entre la comunidad académica de la Universidad Privada de Tacna y sus hermanos y servidores acá en Bogotá, Colombia, me despido.